Muy bien, hermanos y hermanas, pues sean visitas, vamos a estudiar nuestro tema número 2 hoy. Ya son más de las 12. Yo no sé si ustedes aquí son adventistas del séptimo día de 9 a 12, pero por lo menos tengan tolerancia para estudiar la palabra de Dios. No nos preocupemos por la comida que perece, que ya esa nos está esperando. Vamos a enfocarnos en la comida que no perece. Vamos a tener una oración y luego esta es la parte 2 de lo que estudiamos en nuestro primer tema de hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque nos has dado un día cuando podemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en ti y en tu reino. Qué bueno tener ese día donde no tenemos que hacer nada de lo nuestro. Podemos enfocarnos en cuán maravilloso eres tú. Pedimos que al abrir tu santo libro, tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Instrúyenos, inspíranos y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro segundo estudio de esta mañana leyendo el mensaje del primer ángel como se encuentra registrado en Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Versículos muy bien conocidos por nosotros. El mensaje del primer ángel es una de las razones de nuestra existencia y dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Paremos un momento allí. Este mensaje debe ir ¿a dónde? Al mundo. Es un mensaje global. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y por eso Dios estableció la iglesia adventista del séptimo día. Dios estableció esta iglesia para llevar la verdad presente al mundo, a todo el mundo, todo rincón. Y por eso tenemos nuestra organización de la iglesia adventista. Porque en realidad la razón por la cual Dios estableció esta organización que nosotros tenemos es porque se necesita una organización para poder llevar el mensaje a todo el mundo. Se necesitan iglesias en todo el mundo, se necesitan oficinas. Se necesitan oficinas administrativas en todo el mundo. Se necesita sembrar creyentes en todo el mundo. Por eso Dios estableció la organización de esta iglesia. Es para facilitar la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, de lo cual estamos estudiando el primero. Sigue diciendo el versículo 7. Diciendo a gran voz, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte sobre la cual me quiero enfocar. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador, al Creador. Ahora surge la pregunta: ¿por qué debemos adorar al Creador? ¿Qué derecho tiene Dios de exigirnos que nosotros le adoremos? La respuesta está en el Salmo 95 y los versículos 1 al 6. Salmo 95, 1 al 6 nos explica por qué Dios tiene derecho de mandarnos a adorarle a Él. Dice ahí en el Salmo 95, empezando en el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y luego viene el versículo clave: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué tiene Dios derecho de exigirnos que le adoremos? Porque Él es nuestro Hacedor, porque Él es el Creador. Así que ahora lo que vamos a hacer es volver a Génesis para hablar de el Creador y por qué le debemos nosotros adoración a ese Creador. Vamos a repasar lo que estudiamos en el primer tema, porque es fundamental para lo que vamos a trazar en este tema. Voy a mencionar los versículos de paso con que comenzamos el primer tema. El planeta tenía 4 problemas al principio. ¿Cuáles eran los 4 problemas? Estaba desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Por lo tanto, Jesús el albañil se propuso a implementar el plan del arquitecto, Dios el Padre. Y eso lo indican varios versículos que notamos. Juan 1, 1 al 3, todo fue hecho por medio de él, por medio de Jesús. Hebreos 1 y el versículo 1 y 2, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. También leímos Colosenses 1, 15 al 17, donde dice que todo fue hecho por medio de Él. Él es antes de todas las cosas y sostiene todo lo que existe. Y el texto que leímos de 1 Corintios 8, 6, donde dice que todo procede del Padre por medio de Jesucristo, el Hijo. Es decir, el Creador, si decimos que el Creador fue Cristo, también el Padre está involucrado, porque el Padre fue el que elaboró el plan. Es el Padre a través de Jesucristo, el Hijo. Así que significa que el Creador, el que hizo la obra en sí, el que habló las cosas a la existencia y les dio forma, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora tenemos que regresar al relato de la creación para estudiar un poco más la obra que hizo Cristo Jesús de acuerdo al plan de su Padre. Así que vamos a Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Dice allí: y vio Dios. Dicho sea de paso, yo voy a agregar un pronombre personal a donde realmente debe estar, para que ustedes capten quién fue el que hizo el trabajo, ¿ok? Así que dice: vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Está bien colocar el pronombre personal ahí? ¿Él? Sí, claro, está sobreentendido, está tácito. Y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. ¿Qué día acabó Jesús su labor? El sexto día. Si leemos el versículo 31, vemos que terminó el día sexto. Pero ahora hay un punto muy importante. Y es que a veces en la Biblia se hace la división de capítulo en el lugar equivocado. Ahora, no crean que yo lo estoy cambiando a la Biblia, porque capítulos y versículos no existían cuando los escritores registraron lo que encontramos en la Biblia. Capítulos y versículos fueron agregados mucho después para poder conseguir fácilmente los versículos que queremos leer. En realidad, el capítulo 2 y el versículo 1 debe ser el último versículo del capítulo 1.
Es decir, el 2:1 debe ser el 1:32, para decirlo de otra forma. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Pues vamos a juntar los dos versículos. Vamos a leer el 1:31, continuamos hasta el 2:1 sin interrupción y ustedes van a ver que van juntos. Dice allí en Génesis 1 y el versículo 31, leyendo el versículo 2 y el versículo 1. Y vio Dios todo lo que él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. ¿Tiene sentido? Sí. La palabra pues, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, claramente va conectado con el versículo 31 del capítulo 1. Pero la semana de la creación no estaba completa. Está hablando del sexto día. Acabó su trabajo el sexto día, pero faltaba un día. Vamos a leer Génesis 2, 2 y 3. Siguiente versículo. Dice allí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Ahora tenemos un problemita. ¿Qué día acabó según Génesis 1:31 y el capítulo 2 y el versículo 1? ¿Qué día terminó? El sexto. ¿Pero qué dice aquí? Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. ¿Cómo pudo acabar dos veces? Les explico. Cuando ustedes van ante un juzgado y necesitan un documento del juzgado, ¿qué tiene que tener el documento para que sea genuino y válido? Puede estar muy bien escrito, pero lo que hace que sea oficial es el sello. Dios terminó, por así decirlo, el documento el sexto día. El séptimo día es el sello sobre el documento. O lo ilustro también como un artista que está pintando una obra de arte. El primer día toma un marco de madera, le pone grapas al lienzo, lo templa y entonces le pone un color de trasfondo y después que hace su trabajo el primer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. Segundo día pinta un cielo azul con unas nubecitas, termina su trabajo el segundo día, echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El tercer día pinta unos árboles, unas flores y un pasto verde y cuando termina le da los toques al lienzo. El tercer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. Cuarto día pone un sol radiante en el cielo y la luna de día, ¿verdad? No sé si aquí se ve a veces la luna de día, se ve, pinta una luna medio opaca, el cuarto día termina y dice, me quedó bueno. El quinto día pinta unos pájaros en los árboles, unas aves volando por el cielo y entonces pinta también unos pececitos que están saltando del agua, termina su trabajo el quinto día y mira y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta unas jirafas, unos elefantes, unas vacas, animales terrestres, y luego pinta un hombre y una mujer en medio de este belleza, de este lindo paraíso. Le pone los toques finales a la obra de arte. Y echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el cuadro? Yo dije que terminó, le dio toque final, le dije. ¿Qué falta? La firma que identifica quién pintó el cuadro. Los primeros 6 días Dios pintó un cuadro que cambia cada instante. No es un cuadro estático. Pintó un hermoso cuadro. Este mundo y todo lo que en ello hay. Pero alguien podría decir, esto lo hice yo. Así que Dios dice, voy a crear el sábado para ponerle la firma de quién hizo todo esto. Así que Dios acabó el sexto y acabó también el séptimo. Acabó de pintar el cuadro el sexto, lo firmó el séptimo para identificar al creador, para mostrar quién es
auténtico creador. Ahora, hay algo muy interesante cuando leemos nosotros el relato de Génesis 2, 2 y 3. Vamos a leerlo de nuevo. Y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo. ¿Les parece que Dios quiere que sepamos que es el séptimo? 3 veces. Y luego dice que Dios hizo 3 cosas el séptimo día. Sigue diciendo, reposó el día séptimo, número 1. Luego dice, en segundo lugar, que bendijo el séptimo. Y en tercer lugar, santificó el séptimo. Ahora, algunos dicen que el sábado es de los judíos. En Génesis no había judío. En el relato de la creación no había judío. Habían Adán y Eva, nada más. Y ellos no eran judíos. Judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. Además de eso, no había viejo pacto. No había pecado. El sábado fue parte del plan original de Dios. Yo pregunto, ¿el sábado de la creación es el mismo sábado del cuarto mandamiento? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Vamos a ver si encontramos los mismos elementos en el cuarto mandamiento que encontramos en el relato de la creación. Dice allí en Éxodo 28, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de los judíos. No, sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Qué fue lo primero que hizo? Reposó y luego ¿qué hizo? Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Tenemos los mismos elementos en el cuarto mandamiento que en la creación? Sí, que es el séptimo día y Dios reposó, Dios bendijo y Dios santificó. El sábado que Dios le dio a los judíos en la ley ya existía antes del pecado, es parte del plan original de Dios, no un plan B para la nación judía. Ahora, hay algo interesante. Y es que cada medida de tiempo que Dios creó al principio tiene una explicación astronómica. Es decir, que tiene que ver con movimientos de cuerpos celestes. El día tiene 24 horas, pero tiene una explicación científica, porque es la cantidad que toma la Tierra para dar una vuelta completa en su eje. 24 horas. El mes tiene una explicación científica. Es el tiempo entre una luna nueva y otra. El año tiene una explicación científica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestra Tierra para dar una vuelta completa al Sol. Pero hay una medida de tiempo que parece ser completamente arbitraria. La semana de 7 días no tiene ninguna explicación astronómica, sino el hecho de que Dios dijo, voy a hacer una semana de 7. No tiene razón científica, no tiene razón científica. No tiene explicación científica. Ahora, durante la creación, Dios no solamente creó cosas materiales, sino que Dios también creó medidas de tiempo, ubicando los cuerpos celestes, como vimos, en sus lugares específicamente. Ahora, cuando examinamos el relato de la creación, nos damos cuenta, como estudiamos en el primer tema, que Dios hizo todo. Jesús hizo todo. El hombre no hizo nada.
El hombre no creó nada, no formó nada, no hizo nada. Algunos dicen, bueno, nombró los animales. Eso no es crear nada ni es formar nada. El hombre no trabajó. Dios hizo todo el trabajo. 31 veces en Génesis 1 se usan expresiones que demuestran que Dios está en el centro del relato de la creación. 31 veces. En un solo capítulo aparecen expresiones como estas. Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Me da la impresión de que el relato de la creación tiene que ver con Dios. En el capítulo 2 y 3, en solo 2 versículos, 10 veces se enfatiza que Dios está en el centro del relato de la creación. Vamos a leer esos versículos. Yo le voy a agregar el pronombre personal a donde pertenece. En inglés se usa el pronombre personal. En español, como está tácito, dice nada, ¿para qué repetirlo? Pero pertenece allí. Vamos a contar. Y el séptimo día terminó Dios. Ahí va uno. Su obra, número 2, que él había hecho, número 3. Y él, número 4, reposó en el día séptimo de toda su obra, número 5, que él había hecho, número 6. Y luego dice entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios, número 10, había creado y hecho. Me da la impresión de que fue Dios. La primera semana no es nada del hombre. La primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. Llega a ser la semana del hombre a partir de la segunda semana. Pero la primera semana es la semana de Dios porque Él fue el que trabajó y Él fue el que reposó. En ninguna parte dice que el hombre reposó el séptimo día. No se me asusten. Que el hombre sí reposó. Pero el relato enfatiza que Dios fue el que reposó. Y Dios fue el que trabajó 6 días. Dios está en el centro del relato de la creación. Por eso yo lo llamo la semana de Dios. La primera semana es la semana de Dios, no es la semana del hombre. Llega a ser la semana del hombre a partir de la segunda semana, no la primera semana. Ahora hay un punto muy importante. Nosotros construimos monumentos en cierto lugar para conmemorar un evento que ocurrió en cierta fecha. ¿Cuál es el día de la independencia de Chile? ¿Cuándo lo celebran? El 18 de septiembre. ¿Qué día celebran la independencia de Chile? El 18 de septiembre. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hacen el 18 de septiembre? ¿Por qué celebran la independencia el 18 de septiembre? ¿Por qué no el 18 de octubre? ¿Saben por qué? Porque el evento original no sucedió el 18 de octubre. Para conmemorar un evento, hay que conmemorarlo en el día en que ocurrió el evento original. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 26 de junio. ¿Qué día creen ustedes que mi esposa hace no sé si le dicen bizcocho, torta, un cake? ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos mi día de nacimiento? ¿El 26 de julio? No, el 26 de junio. ¿Por qué razón? Porque ese fue el día que nací. Y un evento que está arraigado en la historia no se puede cambiar. Mi esposa y yo hemos estado casados por 52 años. Aquí está la paciencia de los santos de parte de ella. 23 de diciembre de 1971. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario?
Imagínense que yo le digo a mi esposa, oye, qué aburrimiento, llevamos 52 años celebrando el 23 de diciembre, cambiemos el asunto, ahora el 23 de enero. Pues si no se puede, porque para conmemorar un evento histórico que está arraigado en la historia, para celebrarlo hay que celebrarlo el día en que ocurrió. En la ciudad de Nueva York tienen el monumento del 9/11, de cuando cayeron las Torres Gemelas. Cada 11 de septiembre leen los 3,000 nombres de las personas que perecieron allí. ¿Por qué el 11 de septiembre? Es un día de 24 horas, se podría hacer en diciembre también, o en julio. ¿Por qué no? Porque para conmemorar un evento, se necesita conmemorarlo en el día en que el evento ocurrió. Yo pregunto, ¿podemos conmemorar la creación el domingo? ¿Por qué no podemos conmemorar la creación el domingo? Porque ese no fue el día en que Dios lo conmemoró. Ese no es el día en que ocurrió el evento. ¿Me están entendiendo? Ahora, fíjense algo interesante. Los monumentos que nosotros construimos están en un lugar geográfico. Por ejemplo, el monumento que hay en Nueva York está en el lugar a donde ocurrió el evento, a donde cayeron las Torres Gemelas. Ahí está. El problema es que para ustedes visitarlo tienen que viajar 20 horas para visitar el monumento. Ahora, Dios hizo un monumento de la creación, pero no es un monumento material que puso en cierto lugar, porque entonces los que viven cerca tendrían un monopolio. Dios no dijo, yo voy a colocar en Chile un monumento que conmemora la creación. Y los chilenos dicen, aleluya, gracias Señor. Pero los que viven en la China, van a decir, ¿y por qué el privilegio tan especial para ellos si nosotros vivimos lejos? Así que Dios decidió conmemorar la creación con un monumento compuesto de tiempo. Nosotros no tenemos que ir al monumento, el monumento nos viene a nosotros. Como la creación fue global, no podía poner un monumento en cierto sitio para conmemorar un evento global. Necesitaba un monumento global. Y el sábado es un monumento global. Cada séptimo día nos llega el monumento a nosotros. El monumento conmemorativo, pero hay que conmemorarlo el mismo día en que el evento ocurrió. Los últimos 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, han escrito en múltiples lugares que los cristianos deben guardar el domingo no solo en honor a la resurrección, sino en honor al Creador. Pero no sabe lo que están diciendo. Porque uno no puede conmemorar al Creador el domingo. Porque la conmemoración no la estableció Dios el domingo, la estableció el sábado. La conmemoración debe caer el mismo día en que el evento original ocurrió. Así que eso es ridículo decir que debemos conmemorar al Creador el domingo, como dijo Benedicto XVI en una homilía que predicó ahí en la Basílica de San Pedro, en Roma. Ahora, otro punto que yo quiero tocar aquí al estudiar este relato de la creación es que cuando en Génesis dice que Dios reposó el séptimo día, una mejor traducción de la palabra sería cesó. Esa es una mejor traducción, cesó. Es decir, la palabra Shabbat no está hablando de calidad de reposo, del reposo que disfrutó Dios el séptimo día. Sencillamente la palabra Shabbat significa que dejó de crear, cesó de crear, no creó más el séptimo día. Eso significa la palabra Shabbat. Y alguna persona podría decir, pero pastor, usted está cambiando la Biblia porque en Génesis dice que Dios reposó. Sí. Pero en otros lugares del Antiguo Testamento, la palabra Shabbat se traduce cesó.
Así que no estoy metiendo un significado aquí que no está en otras partes del Antiguo Testamento, la misma palabra. Vamos a examinar algunas de esas palabras, algunos de esos versículos. Génesis 8:22. Génesis 8 y el versículo 22. Aquí está hablando de la siembra, la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, que tienen continuidad, que no cesan, no paran, siempre siguen el mismo ciclo. Dice allí en Génesis 8:22, después del diluvio, mientras la tierra permanezca, no Shabbat, la mismita palabra reposó, no Shabbat. ¿Cuál es la mejor traducción allí? Cesarán, son lo que las versiones usan. No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahí la palabra Shabbat se traduce en todas las versiones cesar. Es decir, no iba a dejar de haber día y noche, no iba a dejar de haber siembra y siega, etcétera. No iba a cesar, en otras palabras. Noten Josué 5:12. Está hablando del maná. ¿Cuándo dejó de caer maná en el desierto? El día después que entró en la tierra prometida. Vamos a leer Josué 5:12. Y el maná Shabbat el día siguiente. No tendría mucho sentido decir el maná reposó. Dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Es decir, cesó el maná significa que no cayó más maná. Terminó el séptimo día y ¿qué pasó? El sexto día y luego, es decir, no creó más. Noten Nehemías 6:3. Aquí Nehemías está construyendo el muro de Jerusalén y los enemigos quieren que él venga a hablar con ellos, pero le quieren hacer daño. Así que fíjense lo que le dice Nehemías. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué Shabbat la obra, dejándola yo para ir a vosotros? ¿Cómo traduce las versiones? ¿Por qué va a cesar la obra? Porque la obra va a Shabbat. ¿Por qué voy a dejar de construir? El último día Dios dejó de crear. Cesó. Es la traducción preferida. Va a llegar un día en que terminen las guerras. Gloria a Dios por eso. Noten Salmo 46, 8 y 9. Nuevamente la palabra Shabbat. Salmo 46 y el versículo 8 y el versículo 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace Shabbat las guerras. ¿Qué hace qué? Cesar, no más guerras. La palabra Shabbat significa no hacerlo no más. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Éxodo 31:17, y luego le voy a mencionar una cita del Espíritu Profecía. Éxodo 31:17. Y esto es lo que a veces me prueba la paciencia. Y es que a veces los traductores traducen la misma palabra de una manera o de otra manera. Ustedes nunca sabrían la conexión entre la palabra cesar en Génesis con la palabra cesar, reposar en Génesis con la palabra cesar que aparece aquí. No podrían conectar los versículos. Porque en Génesis dice reposó, mientras que aquí dice cesar. No sabrían que es la misma palabra. Pero dice en Éxodo 31:17, hablando del sábado, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No dice exclusivamente para mí y los hijos de Israel. Ve, algunos leen este versículo y dicen, ve, el sábado fue hecho para Israel. Sí, también para Israel. Pero no dice exclusivamente para Israel. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? Cesó y reposó. Lástima que no tengo tiempo para hablar de esa palabra reposó, porque eso sí habla de la calidad de reposo que disfrutó Dios. Como disfrutó contemplando lo que había hecho. La palabra reposó sí habla de la calidad del reposo, pero la palabra cesó sencillamente significa que no creó más.
En el deseo de todas las gentes, 207, la hermana White usó las dos palabras. Dice, Dios cesó de su labor de crear y reposó el séptimo día y lo bendijo. Dios cesó. La palabra Shabbat significa cesar. Y vamos a encontrar que eso es muy importante. Este punto es supremamente importante. Saber que la palabra Shabbat significa cesar. Ahora, otro punto muy importante es que muchas personas dicen, bueno, pastor, ahí en Génesis dice que Dios reposó. En ninguna parte de Génesis dice que el hombre reposó. Hay en Génesis 2 un lugar donde Dios dice, Adán y Eva, reposen. No, no hay un mandato. Dice que Dios fue el que reposó. Y por eso muchos creen que Dios, el sábado de Génesis era el sábado de Dios, él reposó, pero más adelante Dios le dio el sábado. El argumento que usan. Pero están muy errados en la forma en que ellos leen el texto. Porque cuando sabemos que la palabra Shabbat significa que Dios reposó, sabemos que la palabra en realidad significa que Dios cesó. Ahora, ¿por qué razones que Dios no les dio a Adán y Eva un mandato para cesar el sábado? Hay varias razones que le voy a dar. Pero antes de darle esas razones, necesito recalcar dos puntos. Número uno, la palabra Shabbat significa ¿qué? Cesar, dejar de hacer algo. Y la primera semana es la semana de ¿quién? La semana de Dios. Dos premisas vitales que ya comprobamos del texto bíblico. La primera semana es la semana de Dios y la palabra Shabbat significa cesar. Ahora, yo no sé si aquí en los tribunales tenemos aquí a un abogado. En los Estados Unidos, cuando el fiscal termina de presentar su caso, dice, el fiscal descansa. The prosecution rests. ¿Significa eso que el fiscal se va de vacación a Hawái? No, ¿qué significa? Cuando dice el fiscal descansa, significa que el fiscal terminó de presentar su caso y no tiene más nada que presentar. De la misma manera, Dios descansó o cesó porque había terminado la obra de creación. Ahora, ¿por qué es que no hubo un mandato para Adán y Eva guardar el sábado? Ahora, no me entiendan mal, Adán y Eva no trabajaron ese primer sábado, ¿ok? Ellos participaron del reposo de Dios, pero no era el reposo de ellos, era el reposo de Dios. Y vamos a ver algo muy importante en un momento. Así que dos premisas. Número uno, la palabra Shabbat significa cesar. Número dos, la primera semana es la semana de Dios. Y ahora les voy a compartir 7 razones por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado. 7 razones. La razón número uno es tan obvia como 1 más 1 igual 2. Cualquier niñito puede entender 1 más 1 igual 2. Es tan obvio como eso. ¿Por qué les dijo Dios a Adán y Eva que cesaran? Porque la palabra Shabbat significa cesar. Inmediatamente hubieran preguntado, ¿de qué? Reposen. ¿De qué? ¿Por qué a Adán y Eva no se les podía mandar que reposaran? Porque no habían trabajado. ¿Quién podía reposar? Dios, porque él trabajó. Adán y Eva técnicamente no podían reposar porque no habían trabajado. Primero tenían que trabajar para reposar. Pero como no habían trabajado, sería ridículo que Dios dijera, cesen. Así que el sábado primero era el sábado de reposo de Dios. En segundo lugar, es igual de obvio el punto. Dios no podía darle el sábado al hombre sin antes crearlo.
¿Entendieron eso? Yo pregunto, ¿podía Dios darle a Adán y Eva lo que hizo los primeros 6 días sin haberlo hecho primero? ¿Sí o no? ¿Podía Dios darle a Adán y Eva todo lo que hizo los primeros 6 días sin haberlo hecho? No. Dios hizo todo lo que hizo los primeros 6 días y luego entonces, ¿qué hace? Se lo da al ser humano. ¿Podía Dios darles a Adán y Eva el sábado sin crear el sábado primero? No. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Tuvo que hacerlo para luego dárselo al hombre. Es decir, Dios tuvo que crear el sábado antes que pudiera dárselo a Adán y Eva. Punto número 3. Por muchos años yo había creído que cuando estaba comenzando ese primer sábado de la creación, que Dios, cuando estaba comenzando el día, Dios reúne a Adán y Eva y le dicen, mire, guarden este día porque este día es santo. Pero todos esos años que yo enseñé eso, estaba equivocado. Porque el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el sábado terminó. El sábado no era santo cuando comenzó. El sábado llegó a ser santo cuando el sábado concluyó. Cuando Dios había reposado todo el día sábado, entonces Dios ahora lo santifica. Y el sábado llega a ser santo. En un momento les voy a dar la prueba bíblica y del espíritu de profecía. Este es un punto muy importante. Crucialmente importante, como vamos a ver en nuestro estudio. Ahora, vamos a leer 2 textos que demuestran esto. Génesis 2, 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Yo había leído esto muchas veces, pero no había caído en cuenta lo que está diciendo el texto. Dice allí, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Quién reposó? Dios. ¿Podía Dios reposar? ¿Dios podía reposar? ¿Por qué? Porque había trabajado. Y bendijo Dios el día séptimo. Ahora escuchen con cuidado. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día él reposó. ¿Cuándo entonces es que el sábado llega a ser santo? Después que Dios lo bendice y lo santifica después de haber reposado todo el día. Cada segundo que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, llegó a ser un minuto santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas, el día en su totalidad fue santo y Dios lo declaró santo cuando el día terminó. Así que Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva cuando estaba comenzando el sábado, guarden el sábado porque es santo, porque todavía no era santo. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense también lo que dice Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Lo mismo, está clarísimo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen bien la parte clave. Y reposó en el séptimo día, por tanto bendijo. No sé si están captando el punto. ¿Qué hizo Dios? Reposó el sábado, por tanto, por eso. Porque por tanto significa por eso. Reposó. Y por eso, es decir, por tanto, ¿qué hizo? Bendijo el día y lo santificó.
Entonces, ¿podía Dios decirle a Adán y Eva cuando estaba comenzando ese primer sábado, guárdenlo porque es santo? No, porque llegó a ser santo, fue cuando terminó. Siempre hay razones bíblicas por las cuales Dios hace las cosas como hace. La cuarta razón es que Dios nunca bendice y santifica algo para Él. O ustedes creen que Dios dijo, ay, yo necesito un día santo y bendito para mí. Dios es la fuente de toda santidad. Dios es la fuente de toda bendición. Dios no necesita un día santo. En la Biblia lo que Dios santifica y lo que Dios bendice es para el ser humano. Razón número 5. Súper obvio. Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando estaba comenzando el sábado, este sábado es santo, guárdenlo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo? Dios no les mandó que guardaran el sábado, sino que les ejemplificó cómo guardarlo. Dios no podía decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado sin que antes primero les diera el ejemplo de cómo guardarlo. Todo ese primer sábado Dios pasó con Adán y Eva. Les contó de la creación, les mostró todo. Y entonces, cuando habían hecho eso todo el sábado, cuando el sábado termina, Dios le dice a Adán y Eva, ahora que el sol se está ocultando, ustedes van a guardar el cuarto mandamiento. Ustedes van a trabajar como yo trabajé 6 y luego van a hacer el séptimo, lo que hicimos hoy. ¿Están siguiendo o no? Extraordinario. En otras palabras, podía decirles a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado sin primero ejemplificar cómo guardarlo. Fíjense lo que escribió la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 28, siguiendo el ejemplo del Creador. El hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva ese día? No era el reposo de ellos. ¿Qué hicieron Adán y Eva y Dios ese día? Dios les dio el tour turístico. Les mostró todo lo que había hecho. Dice, miren todo esto. Fue un día de contemplación. Y entonces cuando el día terminó, Dios dijo, ¿vieron lo que hicimos hoy? Ahora ustedes después que trabajen 6, como yo trabajé 6, entonces ustedes van a guardar el día como me vieron, guardarlo a mí. La sexta razón, la acabo de explicar, pero quiero recalcar los puntos aquí para que puedan entender. Jesús trabajó 6 días y cesó el séptimo. Luego de cesar el séptimo, lo bendijo y lo santificó. Y entonces la semana estaba completa. ¿Correcto? La semana estaba completa. ¿Y ahora qué hace Dios? Dios le entrega la semana ¿a quién? A Adán. Dios crea la semana y luego se la entrega ¿a quién? Luego le entrega la semana a Adán. Y le dice, y fíjense algo, el cuarto mandamiento no se aplica al hombre en la primera semana. El cuarto mandamiento no se aplicaba a Adán Adán y Eva en la primera semana. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Porque el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y cesa el séptimo, y no habían trabajado 6. ¿Cuándo podían ellos obedecer el cuarto mandamiento? En la segunda semana, después que Dios creó la semana. Le da la semana a Adán y ahora ellos van a reposar el siguiente sábado como vieron a Dios reposar el primero. ¿Están conmigo o no? De todo tiene razón teológica. Lo que pasa es que tenemos que indagar. La séptima razón es muy sencilla.
Y es lo que dice el Espíritu de Profecía. Hubiera sido muy fácil para la hermana White, porque ella creía en el sábado, escribió mucho sobre el sábado. Hubiera sido muy fácil para la hermana White decir, y Dios le dijo a Adán y Eva, guarden este primer sábado. Hubiera sido muy fácil, pero nunca cometió ese error. La hermana White siempre, donde escribió, dijo que Dios santificó el sábado y luego le dio el sábado a Adán y Eva. Fíjense, voy a leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Patriarca y Profeta, página 28. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre? Después que Dios descansó el primer sábado. En otra cita, deseado de todas las gentes, página 248, dice, por haber reposado en sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Por haber reposado el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán. ¿Cuándo fue que se lo dio a Adán? Después que reposó. Hay suficientes razones para entender por qué es que Dios no les mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Hay abundantes razones. Y saben que este es uno de los puntos que siempre nos sacan en cara las iglesias, donde dicen no hay un mandato en Génesis para guardar el sábado. Y nosotros tenemos que poder explicarles por qué es que no hay un mandato para Adán y Eva allí. Tenemos que explicarles que la primera semana es la semana de Dios. Él trabajó y Él cesó. Y que la palabra Shabbat significa cesar. Y entonces podemos entender que Adán y Eva, fíjense, Adán y Eva entraron el sábado al reposo de Dios. Dios trabajó 6 e invitó a Adán y Eva a disfrutar del trabajo que Él hizo. En la redención, Jesús invita al hombre a reposar el sábado en la obra de redención que Él hizo. Y en la restauración, Dios nos va a invitar, como mencionamos en el primer tema, para disfrutar del reposo en conmemoración de lo que Él hizo. El sábado es una señal de lo que Dios ha hecho, no nosotros. Tanto en la creación como en la redención y en la restauración. Tenemos 3 razones para guardar el sábado. No una, sino 3. Ahora, vamos a... Pero permítame traer a colación otro punto muy interesante antes de concluir. Todos los días de la creación dice que fue tarde y mañana menos el séptimo. ¿Ah? Tarde y mañana, día primero. Tarde y mañana, día segundo. Tarde y mañana, día tercero. Tarde y mañana, día cuarto. Tarde y mañana, día quinto. Tarde y mañana, día sexto. Pero cuando se trata del séptimo día, no dice fue la tarde y la mañana del séptimo día. Un profesor mío trató de explicarlo diciendo, lo que pasa es que se le olvidó a Moisés ponerlo ahí. No me convenció. Pero hay una razón por la cual no dice fue la tarde y la mañana del séptimo día. Yo pregunto, cuando Dios terminó su obra el sexto día y reposó el séptimo, el siguiente día Dios comenzó un nuevo ciclo de creación. ¿Ah? Dios comenzó un nuevo ciclo de 6 días. No, Dios no comenzó un nuevo ciclo. Entonces yo pregunto, ¿Dios todavía está cesando de su obra? Cuando terminó el séptimo día, Dios cesó. ¿Todavía está cesando? Sí. ¿Por qué razón? Porque no ha repetido lo que hizo en la primera semana.
Dios está cesando, en otras palabras, de crear. Pero no mezclemos eso con nosotros, porque está hablando de Dios, de la semana de Dios. La primera semana es la semana de Dios. Dios cesa el séptimo día y no comienza un nuevo ciclo de creación. Está todavía cesando. En Hebreos 4 dice que Dios todavía está cesando, porque no ha comenzado un nuevo ciclo de 7. Pero eso no significa que nosotros no debemos, que nosotros hemos cesado y todavía estamos viviendo en el tiempo del cesamiento, porque Dios dijo, ustedes van a trabajar 6 y van a cesar el séptimo perpetuamente para conmemorar lo que sucedió en el pasado. Entonces, por esa razón, Dios todavía está cesando, porque no comenzó un nuevo ciclo de 6. Yo pregunto, ¿cuándo es que Dios va a terminar de cesar? ¿Cuándo Dios va a volver a cesar? Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva, en 6 días, Dios va a interrumpir su cesar. Y luego va a instituir el sábado en conmemoración de la nueva creación. ¿Está claro ese punto? Pero hay razones teológicas por todo lo que hay en el libro de Génesis. Lo que hay que hacer es pensar y razonar, dialogar, investigar. Último punto. La gran prueba final para el mundo será el asunto de la observancia del sábado. La gran prueba final. Pero detrás del día hay algo más profundo. Algo mucho más profundo que el día. Y es ¿qué autoridad obedecemos? Detrás del día ese es el punto clave. Si nosotros guardamos el sábado, estamos respetando la autoridad de ¿quién? De Dios, quien estableció el sábado. Si guardamos el domingo, estamos viviendo de acuerdo, obedeciendo la autoridad de la iglesia que dice haber cambiado el día. Detrás está ¿cuál autoridad obedecemos? Si nosotros guardamos el sábado, estamos demostrando que respetamos la autoridad de Dios y le obedecemos a Él. Si guardamos el domingo, estamos diciendo que aceptamos la autoridad y obedecemos el cambio que hizo la bestia en la ley de Dios. Y un día yo hablaba con un amigo que no es miembro de la iglesia adventista, fue y ya no es. Me dijo, ¿y tú crees que Dios va a probar a todo el mundo por un día? Y yo lo miré y dice, ¿cuál es el problema? Que Dios probó a Adán y Eva con un árbol. Pero el asunto era el mismo. Porque la prueba para Adán y Eva era, si obedecían el mandato de Dios, estarían respetando la autoridad de Dios. Si hacían lo que decía la serpiente, estaban respetando la autoridad de la serpiente. El árbol era la prueba ya y al final un día, pero detrás del día está ¿cuál autoridad acepta usted y por qué autoridad vive? Detrás del árbol y detrás del día está eso. Quiero terminar leyendo una cita de un individuo que fue profesor de la cátedra de teología en la Universidad de Notre Dame, una de las grandes universidades católicas de la iglesia de los Estados Unidos de América. Queda a unas pocas millas, pocos kilómetros de la Universidad de Andrews. Este hombre, John O'Brien, fue profesor allí por más de 40 años y fue autor de unos 50 libros. Un erudito de primera categoría, según lo define el hombre. Y él escribió una cita desafiando a los protestantes. Y quiero leer esa cita. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos, está hablando de los protestantes, los que no son católicos y quienes profesan tomar toda su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado?
Sí, claro que son inconsistentes los protestantes. Pero este cambio, interesante esa palabra cambio, porque Daniel, eso lo vamos a estudiar esta tarde. Daniel dice que hubo un cuerno pequeño que pensó que podía cambiar la ley, no eliminar la ley ni abolir la ley, sino en algún sentido iba a pensar que podía cambiar la ley. Así que dice, sí, claro que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y luego escribe esto: dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. La observancia del domingo permanece como ¿qué? Como un recordativo de la Iglesia Madre. En un momento voy a terminar de leer la cita. Las iglesias protestantes nunca pudieron separarse completamente de la Madre, porque todavía enseñan que los muertos no están muertos, que el alma es inmortal. Por eso le oran a los muertos y oran por los muertos. Están orando supuestamente por las almas de los muertos. Los protestantes heredaron del papado la inmortalidad del alma. Heredaron la doctrina de que cuando una persona se muere, si no estaba con Cristo, se va a quemar al infierno en el momento de la muerte. Y que se van a quemar eternamente en el infierno. Los protestantes heredaron eso de la madre. Y heredaron de la madre también la idea de que el domingo es el día de reposo. Nunca las iglesias protestantes pudieron zafarse completamente de la madre y por eso van a volver a mamá. Y ahora voy a terminar de leer la cita. Dicha observancia permanece como un recordativo de la iglesia madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. ¿Están entendiendo la cita? Hermanos y hermanas, nosotros tenemos un mensaje para llevarle al mundo en cuanto al mensaje del tercer ángel. No es un mensaje popular. Podría inclusive, no es políticamente correcto, podría ser ofensivo. Entonces dice, ay, no prediques ese mensaje, que el que recibe la marca de la bestia sí, se va a quemar en el fuego. No, eso no es amor. Que no es amor. Si tú no le avisas a la gente, allá va a terminar. Las advertencias de Dios fuertes son amorosas. Dios da el mensaje del tercer ángel porque Él no quiere que la gente vaya allá. ¿O prefieren ustedes que Dios no diga nada y la gente recibe la marca de bestia y dice, mala suerte? ¿Quién le va a contar al mundo cristiano? ¿Cuál será la gran prueba final? Nosotros. Y es un mensaje de amor, porque el propósito es que la gente no reciba la marca de la bestia. ¿Sí o no? Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo les enseñaba a no pasar la calle sin mirar para los dos lados. Y lo hacía bien vívido. Si ustedes cruzan la calle, no ven para los dos lados y viene un carro, el carro los va a espaturrar. Van a quedar desbaratados. ¡Wow! Eso causó un impacto. Ay, pero ¿cómo es que doy un mensaje tan fuerte como ese? Ofender a los pobres niños, traumatizarlos. ¿Por qué razones que yo les decía eso? Porque no quiero que crucen la calle y queden espaturrados, que es una buena palabra venezolana, dicho eso de paso. Yo sé que tenemos varios venezolanos acá. Ahí crecí yo, en Venezuela. Por eso tengo algo de venezolano. Todavía digo cambur, que aquí es, ¿cómo se dice? Plátano. Plátano. Para nosotros el plátano es las tajadas de plátano.
¿Entienden el asunto, hermanos y hermanas? Tenemos que proclamar este mensaje, los mensajes de los 3 ángeles, hermanos y hermanas, para eso existimos. Si no hacemos eso, no tenemos razón de existir. El Señor nos dé valentía, hermanos y hermanas, de hablar. No solo a los que están afuera, sino también a los de adentro. Lo que pasa es que los miembros se quedan callados para conservar la paz, pero es una paz artificial. No es una paz natural, es una paz artificial. Conservar la paz cuando las cosas no andan como deben andar. Debemos permanecer en la iglesia, ser fieles a la iglesia, diezmar y ofrendar en la iglesia, pero al mismo tiempo hablar cuando vemos que en la iglesia se necesitan mejorar las cosas. Esta es la iglesia del Señor, la iglesia adventista del séptimo día. Es el último pueblo que Dios tendrá en esta tierra. Pero estamos en una condición laodicense, porque no queremos ofender a nadie. Como el mundo hoy, no digas que la homosexualidad es mala. No digas eso. Te pueden linchar. Hubo muchos profetas que lincharon, pero muchos fueron salvos como resultado. La hermana hoy dice que muchísimos en el reino le van a dar gracias a Juan el Bautista por ser tan fiel cuando lo martirizaron, porque habló la verdad. Su muerte fue una inspiración para muchos. Y va a llegar ese momento, según Mateo 24, para nosotros. Si no hablamos ahora en tiempos de paz, ¿qué nos hace pensar que vamos a hablar cuando vengan las pruebas de verdad? Dios quiere, hermanos y hermanas, que este fin de semana sea un reavivamiento para nuestra vida espiritual. Que seamos fieles miembros de iglesia. Que luchemos por la fe una vez entregada a los santos. Si yo vine aquí nada más para informarlos, perdí el tiempo. Tenemos que tomar lo que estudiamos. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y tenemos que proclamarlo a voz en cuello. Padre, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos des la valentía, como sucedió con los apóstoles, que después del día del Pentecostés eran hombres cambiados. Salieron sin temor de nada para proclamar la verdad presente para ese tiempo. Danos, Señor, esa experiencia con Jesús y danos la valentía de proclamar el mensaje que nosotros tenemos. Acompáñanos ahora a tomar un receso para comer, disfrutar de la amistad cristiana. Vuélvenos a traer esta tarde, Señor, para esta presentación tan importante, compaginando las grandes profecías en cadena de Daniel y Apocalipsis. Amén. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.